Hemos entrado a un nuevo mundo. Un mundo donde eres bella, inteligente, divertida. Eres única y mereces afecto, motivación y acción. Este es tu propio mundo. Bienvenida a El Mundo en Tacones, un programa de NBS, National Business School. Te quedas con la mejor compañía, tu amiga María Alejandra. El Mundo en Tacones. Y muy buenos días a toda la comunidad de El Mundo en Tacones. Ya estamos viviendo intensamente un día más de este mes de junio. Ha sido un mes maravilloso, impresionante. A mí se me ha erizado la piel. No hemos podido evitar con mis compañeros el que de repente se nos salga una que otra lágrima de lo emocionante que es realmente el que nuestros invitados nos abran su corazón, el que cuenten sus historias y el que pues nos dejen esas grandes lecciones de vida en donde han aprendido a sanar, han aprendido a resplandecer, han aprendido a ser resilientes y que por supuesto, como siempre lo decimos acá, un estilo de vida saludable no es posible sin fe, sin buena alimentación, sin esa nutrición física, sí, pero también emocional y espiritual. Hoy tenemos tantas herramientas, tantos podcasts, audios, libros, programas que agregan valor a la vida de las personas y que definitivamente impactan en las familias. La idea es el poder transformar a las familias, el poder mantenerlas unidas, el que realmente volvamos a ese origen en donde se nos inculcaba que la familia es la base de la sociedad. La familia puede transformarse a tal punto que puede volver a conectarse. Hoy no importa la globalización, la tecnología, definitivamente el amor es lo que nunca en la vida deja de ser. Así que miren qué honor para mí. Ya habíamos tenido el gusto y el honor acá en El Mundo en Tacones de poder tener a una hermosa pareja que tiene un programa realmente espectacular que es recomendable si usted quiere seguir agregando valor a su vida y seguir aprendiendo acerca de cómo es la estructura, de acuerdo a los ojos de Dios, de una buena familia. Pues ellos son fundadores y líderes del movimiento Papás a Prueba de Todo. También están en el programa de radio Con Todo por Mi Familia, a la manera de Jesús. Me encanta cuando lo dicen todos juntos. Parte del equipo de locutores del programa Esencia y hemos tenido muchas invitadas que realmente la conocen. Así que para mí es un gusto y un honor el presentar a Evelyn de Chacón, una mujer impresionante, muy preparada por ahí. ¿Sabes que saqué un breve resumen de un grupo al cual tú perteneces? Así que tú me dirás si es cierto o no es cierto. Dice Evelyn de Chacón, 26 años de casada, ¿correcto? Ahorita ya 31. O sea que está un poco desactualizado. Dice que tienes 3 hijos. Uno se llama Ricardo, otra se llama Beatriz y tu hija menor se llama Irene. Correcto. ¿Eres bióloga de profesión? Así es. ¿Qué te llevó a estudiar biología? Me apasiona la naturaleza y en algún punto quise ser doctora, quise estudiar medicina, pero cuando fui al anfiteatro casi me muero, no soporté el olor a muerte y me di cuenta que lo que me gustaba de la medicina era la vida. La vida, entonces, sí, todo lo contrario. Entonces comencé a estudiar biología, me apasiona el área botánica y me dedico mucho al área forestal, así que... O sea, sí ejerces. Sí, ejerzo. Qué lindo. Dice que llevas más de 20 años especializándote en temas de familia y en los últimos años en temas específicos de paternidad. Es correcto, con mi esposo comenzamos a trabajar diferente. Bueno, de hecho comenzamos sirviendo en área de matrimonios muchos años, luego trabajamos con jóvenes una buena cantidad de años y fue ahí cuando nos dimos cuenta que realmente los jóvenes, los niños
son el reflejo de algo que está sucediendo en casa y por eso comenzamos a dar talleres y charlas a los padres diciéndoles, miren, sus hijos están viendo esto, porque eran buenas personas, gente que era nuestra amiga en la iglesia, pero que sus hijos estaban sufriendo, entonces había algo ahí que no estaba conectando y por eso comenzamos a estudiar esa dinámica papás, hijos y pues aquí estamos. Y mira qué lindo porque tú ya bien lo decías, me gusta la vida y esto de sembrar en los corazones de los jóvenes, de los niños, sembrar es quitar la maleza de los corazones de nosotros los adultos siendo papás y llevar esa nueva tierra fértil y enseñarnos a sembrar nuevamente y el saber, yo soy muy fan de ustedes y realmente he aprendido que no importa la edad que tengan nuestros hijos, Correcto. todos los días Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. Correcto. Dicen que a un sabio se le acerca una pareja de novios, les dicen, ¿cuándo es el momento de comenzarnos a preparar para ser buenos padres? Y responden, hace 20 años, ¿verdad? Porque comenzamos a ser papás en nuestra formación, ¿verdad? Claro. Regularmente repetimos la forma en que fueron papás con nosotros y ese es el ciclo de la crianza. Y parte de lo que hacemos es decirle a las personas, miren, puede haber habido dolor, puede ser que traemos alguna conducta familiar de muchas generaciones, pero usted puede ser la generación de transición, tomar decisiones de cómo actuar usted con sus hijos y de ahí se va para adelante ya, generaciones cambiadas. Sabes que acá hemos hablado mucho de romper esas cadenas, ¿verdad? Nosotras las mujeres muchas veces venimos arrastrando esas maletas tan pesadas, tan dolorosas, vivimos en ese valle de sombras, pero porque queremos a veces. ¿Verdad? Sí. Y que siempre existen herramientas profesionales, Espirituales, sí. tantas cosas que podemos hacer para que nuestro viaje sea mucho más liviano. Y entonces, ¿en qué momento decidimos? Muchas veces no es por nosotros, sino, por ejemplo, yo volteo a ver a mis hijos y les digo, miren, en ustedes está hacer el cambio de no tal vicio, de llegar tan altos. Alejandro se llama mi hijo menor y le digo, si tú querés conocer el mundo, ser un excelente deportista, tienes que ser disciplinado, lo que las generaciones anteriores no lograron, pero uno de padre tiene esa dicha y esa bendición de poder profetizar o declarar esas buenas palabras de afirmación en nuestros hijos, pero también sucede al contrario. Totalmente. De hecho, la voz interior de un hijo es la voz audible de un padre, ¿verdad? Siempre cuando trabajamos este tipo de temas con las personas les decimos, trate de pensar qué se repite usted cuando tiene un momento de debilidad, cuando comete un error. Muchas veces es la voz de mamá o de papá diciéndonos, depende que haya sido la reacción, qué tonto, tienes en la cabeza solo para ponerte el sombrero, tantas frases simpáticas, ¿verdad? Que tal Sí. vez nuestro papá o nuestra mamá no tuvo la mala intención, o esa era su forma de corregir, o qué sé yo, pero que se vuelven la voz interior de la persona conforme va creciendo. Y entonces nos la repetimos a menos que estemos conscientes y tomemos decisiones, como tú dices, de romper esas cadenas y de sanar en las áreas para que no se repitan en nuestros hijos. ¿Alguna vez te ha pasado a ti, Evelyn, que dices, me escuché como mi mamá? Totalmente, todo el tiempo. ¿Y te ha dolido o te ha dado satisfacción? Depende, hay cosas que yo agradezco mucho a mis papás y parte de lo que he aprendido en todo esto de la paternidad es a separar. Mis papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en su momento. Regularmente no te vas a encontrar padres que quieren lastimar a sus hijos, o sea, eso es muy extraño porque venimos cableados biológicamente y yo creo que diseñados por Dios para proteger a nuestra progenie. Pero a veces estamos dañados, estamos golpeados, la vida nos envuelve en un trajín que nos lleva a actuar mal. Sí han habido momentos en los cuales yo he reaccionado no de la manera que debí, sino reaccioné como mi mamá lo hizo en su momento y he tenido que tomar la decisión de esto no está bien, amo a mi mamá, pero eso que ella hizo no estuvo bien. Entonces tuve que separar mi amor por ella, pero reconocer que hay cosas que mis papás no hicieron bien y que yo decido cambiar. Entonces, ¿y qué haces cuando te equivocas frente a tus hijos? Tus hijos pido ya están perdón. grandes, Ya. pero yo creo que son esas etapas que
Por ejemplo, con tu hijo mayor, es esa etapa que nunca en tu vida Evelyn y Ricky no han vivido, nunca. Es la primera vez, igual Sí. con tu hijo o hija menor, Ujú. es la primera vez que lo estás viviendo. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos actuando tal cual actuaron con nosotros nuestros papás y nos dolió? Sí, fíjate que es interesante porque en el caso de mi hijo mayor ya se casó hace 5 años Ujú. y ya somos abuelos y ha sido importante porque nosotros no tuvimos la experiencia de que nuestros papás nos acompañaran hasta esa edad como hijos solteros y la transición hacia el matrimonio. Con mi esposo nos casamos muy jóvenes, entonces nos quedaron, nosotros nos casamos de 20 años, nos faltaron 6 años para el momento que se casó nuestro hijo. Entonces, Ujú. uno, buscar a Dios. Leer qué dice la Biblia porque hay principios de paternidad. Ciertamente son pocos los versículos de crianza específicamente que vamos a encontrar en la Biblia, pero hay muchos principios de vida. Uno, dos, buscar consejo en libros, en material que nos puedan hablar acerca de cómo ser padres de hijos adultos, que ya es un tema de por sí, ¿verdad? Y lo otro es que cuando cometemos errores uno se da cuenta, a veces te lo dicen los hijos, a veces tú te Y das duele cuenta. mucho más Sí, cuando es te lo doloroso, es dicen. muy doloroso. Es saber pedir perdón. Yo creo que uno de los mayores errores que tenemos como latinos es que pensamos que si pedimos perdón, perdemos autoridad. Y es Ujú. al contrario. Cuando como padres reconocemos que hicimos algo mal y pedimos perdón sin justificarnos, ¿verdad? Solo hay que decir, lo siento por haber, tarará, sin decir, pero es que, ¿verdad? Eso se nos Ujú. da. Em, entonces creo que ganamos mucha autoridad, se fortalece la relación con nuestros hijos y aprendemos a cuidar el vínculo que debe existir en la adultez entre padres e hijos. Yo creo que esa es una de las mayores virtudes y que créanme que sí se puede Sí, aprender a pedir perdón. totalmente. Yo, tú sabes que el diseño de cada uno de nuestros hijos es único, es Ujú. irrepetible y tú con tus 3 hijos podrías describir cada una de las virtudes que probablemente no es la misma de tu hijo mayor con tu hija Ujú. menor, jamás va a ser igual, pero cómo se agradece cuando un hijo también con amor te hace ver tus errores Ujú. y tú le muestras a él que tienes esa capacidad de Ujú. poder pedir perdón y entonces, como somos el principal ejemplo de nuestros hijos, ellos también aprenden a pedir perdón y cuando saben que nos han dado un golpe bajo, nos han herido, también ellos reaccionan y dicen, mamá, discúlpame. Sí, y es que los patrones de comunicación y las formas de reconciliar, de resolver conflictos, las aprendemos en casa. Sí. Entonces, regularmente, por eso es que el valor que tiene que un padre se disculpe con un hijo, que pida perdón, Ujú. nosotros les estamos mostrando a ellos cómo se reacciona cuando se ha cometido un error. Si ellos Claro. no lo aprenden en casa, honestamente no van a saber cómo hacerlo. Entonces, por decirlo de una manera, nosotros les estamos facilitando el que ellos sepan cómo hacerlo y cuándo hacerlo cuando ellos se vayan a equivocar, porque esa es la Ujú. realidad. Eventualmente se van a casar, van a tener trabajos, van a tener amigos, y si nosotros les modelamos la forma de disculparse, de pedir perdón, les estamos mostrando en la práctica, uno, experimentando lo que se siente que te pidan perdón, Claro. o pidiéndoles a ellos que se disculpen con uno, con sus hermanos o en algún momento que ellos fallen. Y dos, los estamos capacitando para ir con una herramienta importantísima que es saber pedir perdón. Totalmente. Cuéntanos un poquitito antes de adentrarnos en nuestro tema de hoy, cómo tú y tu esposo, pues ya muchos años en seguirse involucrando en temas de vida, como la biología, que es la familia, temas específicos de paternidad, pero luego fundan este movimiento que a mí me fascina el nombre, porque esto me hace verme como esa mamá que sí he llorado, me he confundido, me he caído, me vuelvo a levantar, pero al final de cuentas somos a prueba de todo porque otra vez el amor todo lo puede. Sí. ¿Cómo Em, crean ustedes papás a prueba de todo? ¿Por qué viene el nombre? Es ¿Cómo se interesante. los... ¿De dónde nos lo sacamos? Ajá. Es interesante porque nosotros estuvimos congregados muchos años en una congregación aquí en Guatemala. El Señor nos lleva a movernos, vamos a la iglesia donde estamos ahora y queríamos servir, ya no queríamos servir en jóvenes porque sentíamos que ya era el tiempo de cambiar, Ajá. habíamos comenzado ya a trabajar escuelas de padres, le llamábamos en ese momento, pero no nos gustaba porque sentíamos que en una escuela es como tú llegas, alguien te da una clase
y sentimos que la paternidad es más una comunidad, Claro. es compartir herramientas, compartir experiencias. Entonces ahí llegamos y nos dijeron, miren, hemos estado pues orando, queremos fundar un ministerio que ayude a los padres, les dé herramientas, los acompañe, ore por ellos. Y entonces dijimos, bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer, nos hemos estado preparando y un día estábamos hablando con mi esposo de qué es lo que pensábamos, veíamos que la paternidad es una aventura, realmente no nos gusta enfocarnos únicamente en la responsabilidad porque eso suena a peso. Y sí, hay una Es responsabilidad. como subirse a una montaña rusa, lo explico yo. Exactamente, exactamente. Nos gusta pensar en la paternidad como una aventura, Sí. que no sabes qué te va a pasar. En ese momento había un programa en el canal de History Channel que se llamaba A Prueba de Todo. Era Ah, sí. un ex militar inglés que lo soltaban en una montaña, en la selva, en un río, y tenía que llegar a un punto, de un punto A a un punto B, y se llamaba A Prueba de Todo. Ujú. Y entonces estaba ahí nuestro hijo, en ese momento tenía 13 años. Y nos dijo, y miren, ¿por qué no le ponen papás a prueba de todo? Porque lo que él hace es lo que ustedes están explicando. Y así surgió el nombre, fue algo tan cotidiano, tan natural. Y mi esposo y yo así como, bueno, sí, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Y de hecho, el primer anuncio que salió de papás a prueba de todo era una persona tirándose en paracaídas de un avión, otra a media selva, otra nadando por un río, otra en una barca, un barquito en un río caudaloso. ¿Qué es lo que sabemos que es la experiencia como padres? Sobre todo eh, primerizos, ¿verdad? No sabemos qué hacer con el hijo y cada etapa es un aprendizaje, pero siempre tiene algo lindo, siempre Sí. hay algo que uno puede recordar con emoción, con nostalgia, ves fotos y te recuerdas de esto, del otro, Sí. pero al mismo tiempo es una aventura, Y que uno en todo momento puede mejorar. sí. ¿Verdad? Eso me encanta. Pues esto ha sido maravilloso porque ustedes en la 99.7 pues tienen este programa de radio que va haciendo como esa fusión entre el poder seguir instruyendo y proveyendo información a los papás, pero se han enfocado mucho en la familia, ¿verdad? Este programa es una vez a la semana y tiene alguno que otro reprise Sí. en la 99.7, ¿verdad? Y realmente considero que ha sido un programa de muchísima bendición, es esa instrucción que a veces uno recibe y a veces yo vengo para acá, para la cabina y a veces se me eriza la piel cuando vengo escuchando porque sí te toca fibras muy sensibles, pero proveen el antídoto. ¿Verdad? Nos dan esa receta de qué hacer. Y aparte de todo, también, Evelyn, pues eres parte de las locutoras del programa de Esencia, también de este maravilloso grupo de Iglesia Vida Real. Acá hemos tenido a Julito y a Adriana también hablando de cómo mantener esa sincronización en el matrimonio. Y aquí es donde nos damos cuenta que hay varias áreas muy, muy importantes en la vida de nosotros los seres humanos y que siempre tenemos esa oportunidad de volver a empezar, de mejorar cada cosa que hagamos, porque todos los días tenemos esa nueva oportunidad. Siempre lo repito que nosotros tenemos esa dicha, tú y yo tuvimos esa dicha hoy de que el Creador nos emitió un cheque de 24 horas. Correcto. No es acumulable, no se puede ahorrar en ninguna parte, simple y sencillamente lo podemos gastar o lo podemos invertir. Así que hoy es una excelente inversión para mí el poder estar contigo. Y bueno, por último decía la información que también eres moderadora en grupo privado de Únicas, que también aquí hemos tenido a varias personas, hemos tenido a Ligia, hemos tenido a Mamá Después de los 40, de este grupo tan maravilloso. Y de verdad, eso es lo que buscamos, el poder seguir haciendo comunidad, el dar gracias por estos espacios que la vida nos permite tener y por esa bendición de haber nacido en un país como el nuestro, en donde tú y yo como mujeres podemos estar hablando en un micrófono sin tener que escondernos, sin tener la pena de que allá afuera nos van a apedrear, ¿verdad? Total. Así que mira, es bien importante este mes de junio para nosotros, el mes de mayo también estuvimos hablando de ese impacto que las mujeres como mamás tenemos en la vida de nuestros hijos. Y se habla muchísimo, hay tantos y tantos temas. De hecho, el festejo del mes de mayo es algo impresionante. Pero aquí hice algunas anotaciones porque
Regularmente el mes del padre o el Día del Hombre no es una pompa y circunstancia, ¿verdad? Sino es un día. ¿Verdad? Y algunas de las anotaciones que a mí me llamaron mucho la atención es que no hacemos relevancia de que un padre da vida. Y no se habla de ello. O sea, sin la semilla del papá no podría, no existir ese maravilloso bebé. De hecho, con cuánto tratamiento que hemos hablado acá, necesitamos esa fecundación, esa semillita. O sea, lo importante que es la figura del hombre, del papá, desde el punto de vista, desde la creación. Correcto, es un diseño increíble, ¿verdad? Porque perfecto, divino. Sí, podríamos pensar que uno ¿verdad? Uno de los dos es imprescindible, pero realmente los dos somos importantes, cumplimos roles distintos, tanto el padre como la madre, y ciertamente culturalmente y socialmente se ha hecho un énfasis, sobre todo aquí en Occidente, en los últimos siglos, del rol de la madre. Y de verdad que bueno, yo soy mamá, tú eres mamá, yo admiro a las mujeres, hay madres extraordinarias que se han sacrificado, pero creo que con el afán de levantar a las mujeres, al mismo tiempo hemos apachado a la figura del hombre, y como tú dices, el papá juega, bueno, sin ese esperma no habría concepción, ¿verdad? Y no hay forma de hacerlo, aunque lo hagas en un laboratorio y digas, es que yo no quiero a un hombre en mi vida, tiene que venir de algún lado ese esperma, de algún hombre por ahí. De algún hombre por ahí, pero tiene que ser. Entonces, es importante y sí, estadísticamente, el segundo día de mayores ventas en el mundo occidental es el Día de la Madre, después de Navidad. Exacto. Entonces... Sí, y eso es lo que hemos tratado de hacer énfasis en este programa porque... pues no se habla de hecho en el mes de mayo me encantó uno de los temas que tuvimos con una sexóloga experta profesional muy preparada, un saludo a Yosahandi Alcalá, hablábamos de la sexualidad del hombre, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la mamá está en sus primeros 40 días de haber tenido al bebé? ¿Qué pasa con ese aspecto sexual? ¿Qué pasa con la posición que ocupa ahora el hombre en la vida de la mujer y del bebé? Porque nos preocupamos primero por el bebé. La mamá se preocupa por la hija que acaba de tener un bebé y por él. Sí, también para él es complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, no se habla mucho de emociones de hombre, de sexualidad, no se habla de plenitud, no se habla de ocaso tampoco de un hombre, ¿verdad? Entonces, pero definitivamente impacta muchísimo en las familias. Desde el punto de vista espiritual, pues se dice que es el hombre la cabeza del hogar, que es ese pilar importante, es el que le dice a la familia, bueno, nos dirigimos hacia el norte y todos vamos para allá, ¿verdad? Es el que da esa certeza, es el que da ese carácter. Yo te hacía el comentario de qué sucede cuando, por ejemplo, un papá o una mamá impacta negativamente en la vida de un hijo, o sea, daña sus emociones, daña su cerebro, daña su cuerpo, su alimentación, o sea, su estilo de vida cambia totalmente. Totalmente, y es interesante porque ciertamente la figura del padre no solo es indispensable para la concepción, sino que es el que determina el sexo de ese bebé. Ajá. Sí, totalmente. Y eso es interesante, ¿verdad? O sea, nosotros, tú y yo somos mujeres y dependiendo de quién nos escucha, si es mujer o hombre, es eso porque su padre aportó esa parte para usted. Su mamá dio lo mismo para ustedes, sus hermanos, pero su papá fue el que determinó esa diferencia. Entonces creo que es importante hablarlo. Es importante honrar esa parte que tiene una función que sin un papá no habrían hijos, por muy buena que sea la mujer. Totalmente. Evelyn, ¿cuáles son esos regalos que un padre puede dar a sus hijos? Quisiera mencionar algo antes de entrar a ese punto, y es que al hombre se le atribuye que la mayoría de los problemas sociales los cometen los hombres. Hay mayor cantidad de crímenes cometidos por hombres, los porcentajes de homicidios son principalmente hombres a hombres, la cantidad de indigentes son hombres, la mayoría, suicidios los sufren los hombres. Hay muchas cosas que ciertamente el hombre es responsable. Ahora, lo interesante es que si el hombre es el responsable, lo que culturalmente hemos tratado de hacer es, si el hombre es responsable, quitémoslo. Pero al quitar al hombre, el problema es que creamos un vacío que nadie puede llenar. Totalmente.
Entonces necesitamos cambiar la dinámica y decir, ok, sí, los hombres está pasando algo con los hombres. Entonces ayudemos a los hombres. ¿Cómo ayudamos a esos jóvenes que se están formando, a nuestros hijos, a la siguiente generación, a asumir el verdadero rol? ¿Por qué? Porque un hombre puede aportar muchísimas cosas. Tú ya mencionaste algunas. Por ejemplo, un hombre da dirección. El hombre está diseñado para llevar peso, hasta biológicamente. Tú ves a un hombre, las caderas de un hombre, por ejemplo, son caderas fundidas. La mujer tenemos caderas flotantes, se llama, porque llevamos, a la hora de concebir y dar a luz, necesitamos que nuestras caderas sean flexibles. Un hombre las lleva soldadas, se le dice. Hasta el diseño divino tan perfecto de Dios que un hombre jamás, o sea, no podría dar a luz. Exactamente. No podría dar a luz, pero lo que hace esto es que él puede llevar más peso que una mujer. Entonces, eso es en lo físico, pero también es en lo emocional. O sea, el hombre está hecho de una manera, el cerebro del hombre, por ejemplo, tiene menos materia blanca, el callo que conecta los dos hemisferios, entonces lo hace capaz de separar ciertas áreas de otras y eso lo hace poder sobrellevar más peso, mayores responsabilidades, tomar decisiones distintas que las mujeres, no mejor o peor, diferente. Y entonces lo que sucede es que las mujeres tomamos decisiones de una manera y creemos que esa es la única forma, los hombres la toman de otra manera y esa no es la única forma, pero hay una razón de por qué. Pero primero nos echamos una lloradita, en cambio el hombre ni siquiera suspira para echarse una lloradita. Pues Evelyn, el tiempo se nos ha pasado tan rápido, ha sido tan grato poder conversar contigo, espero podamos coincidir muchas veces más para seguir aportando y agregando valor y llevar juntas el mensaje bueno, positivo, agradable y perfecto. Así que te agradezco tanto, será en una próxima oportunidad cuando la vida nos permita volvernos a encontrar. Así que será hasta mañana cuando nuevamente lleguemos hasta ustedes con un tema más. Hasta mañana. Adiós. Hoy, todas estuvimos a la altura. Junto a María Alejandra recorrimos el mundo en tacones. Liberamos nuestra creatividad. Compartimos nuestros conocimientos. Y escuchamos esa voz de nuestro corazón que nos dice: no lo olvides nunca. Somos grandiosas. ¡Arriba, mujeres! Escuchaste El Mundo en Tacones.